la patria. Se abre la sesión. Qué fuerte suena esa campana. El acta de la sesión 147 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 148 se pone a disposición de las y los integrantes de la comisión. Y ahora la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados y diputadas Francesca Muñoz, Giovanna Ahumada, Roberto Arroyo, Sara Concha, Eduardo Cornejo, Enrique Ligui y Marcia Rafael, que modifica la ley 20.370 General de Educación para incorporar en las bases curriculares de la educación básica y media una asignatura obligatoria de ciberseguridad y educación digital. Comunicación suscrita por la jefa del Comité Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista e Independientes y el jefe del Comité de CE Independiente, a través de la cual informan que el diputado Felipe Camaño será reemplazado en esta sesión por el diputado Boris Barrera. Comunicación del jefe de bancada diputado del Partido Socialista, por medio de la cual informa que el diputado Juan Santana será reemplazado en esta sesión por la diputada Danisa Astudillo. Comunicación del jefe del Comité de Diputados Partido Republicano, por la que informa que el diputado Stefan Schubert será reemplazado en la presente sesión por el diputado Benjamín Moreno. Oficio folio E 44.696 del subjefe de la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría General de la República, mediante el cual da respuesta a oficio 581 de esta comisión, por el que se solicitó fiscalizar a la Corporación Municipal de Educación de San Bernardo respecto de la cantidad de recursos obtenidos vía aprobación extraordinaria del Consejo Municipal, acerca de la cantidad de recursos recibidos por parte del Ministerio de Educación y respecto de la cantidad de recursos que han sido destinados al pago de los trabajadores de la educación. Ordinario 7.215 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 645 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de la cantidad de estudiantes que a la fecha han solicitado seguir la modalidad de exámenes libres en comparación al año 2023, teniendo en especial consideración la falta de matrícula que se ha producido durante el año 2024. Dos correos electrónicos enviados por las diputadas Elia Molina y Marcia Rafael, provenientes de las señoras Griselda Gaete y Patricia Garrido, quienes señalan que son profesionales de 50 y 59 años, alumnas de la carrera de Derecho de una universidad de la región de Valparaíso, y que a pesar de tener notas sobresalientes han recibido la venganza de la jefatura de carrera, amparada por la misma universidad, y las han reprobado en la última asignatura de la carrera, teniendo promedio 5,5. Han hecho reclamos a la universidad y a la Superintendencia de Educación Superior y no han obtenido el imperio del derecho. Relatan detalladamente su caso y solicitan audiencia con la comisión. Correo electrónico derivado por la diputada Marcia Rafael, suscrito por la presidenta del Colegio de Profesores y Profesoras Comunal Ancud, señora Pamela Carrasco, quien solicita audiencia con la comisión para referirse a la grave situación que enfrentan numerosos docentes debido a la deuda provisional pendiente en el contexto del traspaso al Servicio Local de Educación Pública del Chiloé y a la situación de 19 docentes que se vieron obligados a firmar sus finiquitos para poder recibir el bono de incentivo al retiro, debido a la presión ejercida por el administrador provisional, que les dio un ultimátum indicando que si no firmaban el bono sería devuelto al Ministerio de Educación. Comunicación suscrita por las asociaciones de docentes directivos de la región de Valparaíso y la Asociación de Directivos de Aconcagua, por medio de la cual expresan su profunda preocupación por la falta de avance en la tramitación del proyecto de ley sobre trayectorias directivas docentes, compromiso asumido por el Ejecutivo que debía incorporarse en la agenda legislativa de marzo de este año. Señalan que este proyecto ha sido postergado por los últimos 3 gobiernos, por lo que solicitan el ingreso inmediato del proyecto al Congreso con carácter de suma urgencia para su pronta discusión y aprobación, la asimilación inmediata en tramo avanzado de aquellos directivos docentes que, encontrándose en tramos inferiores, han ejercido cargos directivos por 4 o más años. Lo mismo para aquellos que se encuentran en tramo avanzado, puedan ser asimilados en experto 1 o experto 2 en caso de que se encuentren en el tramo inmediatamente inferior. Y una reunión con la presidenta de la comisión para abordar esta materia y contribuir con su valiosa y equilatada experiencia al fortalecimiento del liderazgo directivo en el país. Finalmente, correo electrónico de la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, señora Silvia Silva, a través de la cual solicita audiencia con la presidenta a fin de tratar la crisis presupuestaria en Junji y los jardines infantiles en situación de abandono. Es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Recordarle a las y los presentes que el día de hoy no hay puntos varios, sino que son el día de mañana en la sesión ordinaria. ¿Habría alguna palabra sobre la cuenta? Si no, para empezar el orden del día, diputada Serrano tiene la palabra. Sí, sobre el correo que viene desde ANCUT, yo creo, presidenta, que sería importante, a propósito de los compromisos mismos que asumimos como Comisión de Educación cuando fuimos a sesionar allá, que podamos recibir a los profesores y profesoras quienes están detallando en el correo graves vulneraciones, que creo que sería importante al menos tener la versión de ellos y también poder después remitir todo esto antecedentes al Ministerio de Educación.
Solo eso para que lo podamos poner dentro de todas las asistencias y audiencias que tenemos pendientes. Muchas gracias, diputada Serrano. ¿Habría acuerdo con esto? De acuerdo, acordado. Con eso no hay más palabras sobre la cuenta y entraríamos en la orden del día. Entrando en la orden del... bueno, y le damos la bienvenida al diputado Oris Barrera, que nos acompaña el día de hoy en la comisión. Bueno, y entrando en la orden del día, esta sesión especial ha sido citada con objeto de continuar con la votación en particular del proyecto de ley originado en mensaje que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas. Esto se encuentra en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Para ello nos acompaña el subsecretario de Educación Superior, el señor Víctor Orellana Calderón, y los equipos del Ministerio y de la Subsecretaría, a quienes les damos la bienvenida. Y viene el ministro en camino también. ¿Cómo? Está entrando el ministro, nos informan, así que contamos con dotación completa de las autoridades del ministerio. Dicho eso, le robo a la señora secretaria que nos pueda poner al día. ¿Sí, diputada Molina? El del otro lado. Ese. Lo que pasa es que pusieron reunión de régimen interno a las 4 Ya. y se va a discutir hartas cosas de los funcionarios, no puedo faltar. Entonces pensaba parearme con un diputado republicano que va a venir a reemplazar al diputado Schubert. Perfecto. Entonces cuando llegue, pues yo hasta las 4 puedo estar aquí Buenísimo. sin problema, pero él también tiene que estar en agricultura, así que veníamos conversando en el ascensor si era factible. ¿Es factible, señora secretaria? Nos dice que sí, que no habría problema Listo, con ello. entonces voy a esperar que venga. Y Perfecto. Muchas gracias, diputada Molina, por hacérnoslo saber. Ahora sí, señora secretaria, nos puede poner al día de la votación. Presidenta, nos corresponde votar el artículo 5 del proyecto. Ya se habían votado todas las indicaciones al respecto y quedó pendiente la votación del artículo 5 en su forma original. Ofrezco la palabra sobre el artículo 5. De todas maneras, se dio la discusión latamente en la sesión pasada. Si no hay palabras, pasamos a la votación. ¿No veo palabras? Bueno, en votación el artículo 5 del proyecto. En votación entonces el artículo 5. Diputado Barrera. Diputado Maya. Diputada Molina. Hay una comisión. ¿Podría votar al final? Oye, no te puedo atender ahora. Diputada Serrano. A favor. Diputado Bobadilla, estamos votando el artículo 5 en su formulación original. Diputada Rafael. Abstención. Diputada Molina. A favor. Presidenta. A favor. Por la afirmativa 5 votos, 1 en contra, 1 abstención. Aprobado el artículo 5 del proyecto. Señora secretaria, ¿nos podría leer las indicaciones que corresponden al artículo 6? Sí. El artículo 6 tiene una indicación del diputado Cornejo para suprimirlo y la indicación 18 del diputado Badilla para reemplazarlo. Del siguiente tenor. Artículo 6. Arancel de referencia. El instrumento de financiamiento financiará un monto en pesos hasta la 6 del comparado. Artículo 6, además. Artículo 6, página 6. Ya. Artículo 6, arancel de referencia. El instrumento de financiamiento financiará un monto en pesos hasta el arancel de referencia de la carrera o programa de estudios. Un reglamento expedido por el Ministerio de Educación, el que deberá llevar además la firma del Ministerio de Hacienda, establecerá el método de cálculo del valor del arancel de referencia y señalará anualmente para cada carrera o programa de estudios dicho valor. El método de cálculo del valor del arancel de referencia deberá considerar principalmente los valores reales de los aranceles cobrados por las instituciones de educación superior acreditadas. La indicación 19 de la diputada Rafael y del diputado Rey es, en primer lugar, para eliminar en el epígrafe las palabras las vacantes y. La letra B para agregar antes de las instituciones de la palabra A. La letra C para eliminar la frase se regirán por la regulación de vacantes establecida en el párrafo 4 del título 5 de la Ley 21.091. Asimismo se regirán por
Letra D, para reemplazar las palabras se regirán por les será aplicable. Y letra E, para agregar después de la frase beneficiarios del instrumento la siguiente frase: solo para efectos del monto máximo a ser financiado por el Estado. Eso es, Presidenta. Ofrezco la palabra, diputada Serrano. Presidenta, tengo la duda. ¿Esta indicación del diputado Badilla no sería inadmisible? Porque se mete en las atribuciones exclusivas del presidente. Yo diría que la 18 y la 19 son inadmisibles por involucrar, o sea, por meterse en asuntos que involucran gasto público. Diputado Badilla, ¿quiere la palabra? Diputado Badilla. Sí, yo voy a tener dos preguntas. Primero, me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo respecto a la indicación que hemos planteado, la del diputado Cornejo y la mía. Y en segundo término, me gustaría saber, no es que me gustaría, quiero saber la opinión de la Secretaría Sobre la admisibilidad. respecto de la admisibilidad, porque aquí quien puede declarar es la Presidenta, pero para mí también es muy importante la opinión que tenga la Secretaría Técnica respecto de lo que hemos planteado. Muchas gracias, Entonces, diputado en primer Badilla. término, yo le consulto al Ejecutivo qué opina de nuestras dos indicaciones que pretenden mejorar sustantivamente este proyecto que estamos discutiendo. Y después la opinión de la Secretaría. Muchas gracias, diputado Badilla. Primero le ofrezco la palabra a la señora secretaria para que nos pueda dar su opinión respecto a las indicaciones y luego al subsecretario para que resuelva las dudas planteadas por el diputado. Presidente, es que yo pedí un orden. Primero el Ejecutivo, después la Pero Secretaría. es más breve hacerlo así. Presidenta. A ver, quien da la palabra es la presidenta en esta comisión y yo le estoy ofreciendo la palabra a la señora secretaria para responder ambas dudas del diputado Badilla. Yo entiendo que las planteó en cierto orden, pero es importante economizar también los tiempos de intervención y la señora secretaria se va a tomar breve tiempo para que luego el subsecretario pueda pronunciarse respecto al fondo de la indicación. Diputada Rafael, después la anoto. Perfecto, muchas gracias. Señora secretaria. Presidenta, la Secretaría opina que las indicaciones son inadmisibles en virtud de lo señalado en el artículo 65 de la Constitución, son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República por tratarse de fondos públicos. Muchas gracias, Eso. señora secretaria. Despejado el asunto, tiene la palabra el subsecretario. El Ejecutivo concuerda con la secretaria. Ambas indicaciones tratan materias que son de exclusiva atribución del Presidente de la República en materia legislativa y por lo tanto debiesen ser declaradas inadmisibles. Ofrezco la palabra, diputado Badilla. Sí, Presidenta, yo le voy a pedir que en forma separada votemos la admisibilidad de ambas indicaciones. Perfecto. Diputada Rafael, perdone, me la había saltado diputada Rafael, es que el diputado Badilla ya tenía prendido el micrófono. No hay problema, Presidenta. Yo quiero justificar por qué estas indicaciones y demostrar que no es inadmisible la propuesta, la indicación, Presidenta. La norma de la regulación de aranceles tiene sentido en cuanto a mecanismo de contención de costos para el Estado respecto al monto financiar. Por ello, se propone mantenerlo, pero solo para efectos del monto máximo del beneficio que será financiado por el Estado, pudiendo existir una diferencia entre el arancel real y el regulado, que deberá ser cubierto por estudiante por otras vías, por ejemplo, becas estatales o de la propia institución, pago directo, etcétera. Con esto se evita acrecentar y extender el desfinanciamiento de las universidades, que ya está sucediendo con la fijación de aranceles por la gratuidad. En cambio, respecto a la regulación de vacante, se propone eliminar dicha referencia. No es necesaria esta regulación, toda vez que las instituciones de educación superior, para poder ampliar su matrícula, están de todas maneras sujetas a las exigencias de calidad para obtener o mantener la acreditación. Y además, Presidenta, recordarle también al Ejecutivo que en algún momento se comprometió a mejorar este proyecto y aquí una muestra clara de cómo podríamos mejorarlo. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Rafael. Le damos la bienvenida a la diputada Anitza Astudillo, que nos va a acompañar también en la comisión, y al ministro de Educación, don Nicolás Cataldo. Ofrezco la palabra sobre esta indicación. Si no hay más palabras, entraríamos en tiempo de votación. No, tenemos que votar la admisibilidad solicitada por el diputado Badilla. Yo corroboro la posición que ha dado tanto el Ejecutivo como la Secretaría Técnica de la Comisión. Ambas me parecen inadmisibles, así que en votación diputado Badilla, un segundo. En votación la inadmisibilidad de la indicación 18. ¿Sí, diputado Badilla? Antes de la votación. Ahí la Secretaría lo va a explicar. Diputado Badilla. Micrófono. Presidenta, a mí me queda clara la opinión que usted tiene respecto de la admisibilidad,
pero me gustaría que, por favor, la Secretaría Técnica fuera al fondo de por qué cree que la secretaria, no usted, por qué es inadmisible. Porque decir de que aquí estamos involucrando en la administración financiera, yo creo que eso es muy liviano. Me gustaría que profundizara, por favor, en qué estamos incurriendo en falta de admisibilidad con la indicación que yo he propuesto. Le ofrezco la palabra a la señora secretaria y luego en votación. Presidenta, la indicación del diputado Bobadilla señala que el instrumento de financiamiento financiará un monto en pesos hasta el arancel de referencia de la carrera o programa de estudios. Eso evidentemente significa un costo fiscal. Y además incide en la administración financiera del Estado. No solo significa una mayor cantidad de recursos, sino que incide en la administración financiera del Estado, lo que está expresamente prohibido por la Constitución. Muchas gracias, señora secretaria. Ahora, en tiempo de votaciones, le damos la bienvenida también al diputado Benjamín Moreno, que nos va a acompañar el día de hoy. En votación vamos a votar a mano alzada. La señora secretaria... Sí, está el diputado Cornejo, pero es que a los miembros regulares de la comisión no le hacemos esa bienvenida, pero también le damos la bienvenida al diputado Cornejo, que siempre es un agrado verlo. Señora secretaria, ¿puede explicar la votación? Vamos a votar a mano alzada. La presidenta ha declarado inadmisible la indicación 18 del diputado Bobadilla, por lo tanto lo que se vota es lo que solicita el diputado Bobadilla, que es que sea admisible. Por lo tanto, los que votan a favor votan porque la indicación sea admisible. Exacto. ¿A mano alzada? ¿A mano alzada entonces? ¿A favor? ¿Quiénes votan a favor? Eso depende de la presidencia de diputados. Lo vamos a votar a mano alzada. Entonces, ¿a favor? A favor, 1, 2, 3, 4. ¿En contra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 4, 6, presidenta. Inadmisible la indicación 18. Ahora corresponde la admisibilidad a la 19. Misma lógica. Vamos a votar. Los que votan a favor votan por la admisibilidad y los que votan en contra por la inadmisibilidad. ¿Quiénes votan a favor entonces? Mano alzada. 1, 2, 3, 4. En contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El mismo resultado, presidente. Rechazada, o sea, declarada inadmisible la indicación. Por lo tanto, corresponde pronunciarse sobre la indicación del diputado Cornejo, que como ya bien saben, se vota el artículo. Es decir, quienes votan a favor del artículo, y quienes votan en contra votan por suprimirlo, que es lo que solicita el diputado Cornejo. Ofrezco la palabra una última vez sobre este punto. No, el 5. Ahora vamos al artículo 6. Ofrezco la palabra sobre el artículo 6, si no entramos en votación. En votación el artículo 6. Bobadilla. Diputado Barrera. Diputado Cornejo. Diputado Maya. Diputada Molina. Diputada Rafael. Quiero justificar mi voto, presidenta. Este proyecto establece que tendrán que someterse a la regulación de vacantes y pagos de aranceles regulados que actualmente existen hoy día en la gratuidad. Esto implica una reducción importante de los ingresos de las casas de estudio y un control sobre su expansión de nuevos cupos. Adicionalmente, casi la totalidad de los ingresos por matrícula van a pasar a depender del Estado. Debe liberarse la rigidez que impone la regulación propuesta sobre el flujo de ingresos. En el artículo original, la subsecretaría pasaría a controlar tanto la matrícula como el precio de los programas. Esto necesariamente implica poner un techo a la calidad, en donde las universidades de más prestigio se van a ver fuertemente afectadas, pues no van a contar con recursos para invertir en infraestructura o en investigación. Asimismo, si la institución depende en un 100% de los ingresos del fisco, su autonomía se ve fuertemente comprometida, si no anulada. Gracias. Rechazo, presidenta. Diputada Astudillo. Diputado Moreno. En contra. Diputada Serrano. A favor. Presidenta. Yo también voy a... venía el diputado Maya primero. Sí, el diputado Maya. Presidenta. Sí, yo también voy a fundamentar mi voto.
Quiero hacerme cargo de cosas que se han dicho aquí en el debate. Lo primero, cuando la diputada Rafael señalaba que la fijación y la regulación arancelaria depende del Estado, me gustaría corregir ello porque eso depende de una comisión de expertos y expertas del sistema de educación superior. No es como que llega al Ministerio de Educación y dice esto cuesta X pesos, sino que hay una comisión que estudia, que se preocupa de la sostenibilidad de las instituciones, y eso es importante clarificarlo. Hay una comisión donde hay distintas personas que son autónomas al Estado y que participan, y precisamente en esta comisión, durante la etapa de audiencias de este proyecto, recibimos también un informe del quehacer que tiene esta comisión, así que creo que es importante que lo reflejemos también en el debate. En segundo lugar, me parece que la regulación arancelaria, si miramos los estudios que hizo la Superintendencia de Educación Superior, no ha significado un perjuicio financiero para las instituciones de educación superior, ni la gratuidad tampoco. Muy por el contrario, es una fuente importante de ingresos y también un alivio para los bolsillos de las familias chilenas, y eso es importante destacarlo. Por lo demás, la Contraloría también se ha pronunciado respecto de forma contundente respecto a la legalidad de los procesos de regulación de aranceles, consagrando y ratificando que no hay nada irregular en estos procesos, que se adaptan a la ley, que están acorde a derecho, y por lo tanto yo voto a favor de este artículo. Presidenta, por la afirmativa 6 votos, 4 en contra. Aprobado el artículo número 6. Artículo 7. De verdad que... Sí. ¿Quién de los dos primeros? Subsecretario tiene la palabra. No, muy breve, Presidenta, simplemente hacer una aclaración del punto de vista ejecutivo, que lo que acababa de votar la comisión refiere al artículo que regulaba las materias, digamos, precisamente aplicaba el concepto de regulación arancelaria, pero no es en este artículo en el cual se circunscribe la posibilidad o no de cobro por parte de las instituciones de recursos adicionales, el llamado copago. Eso corresponde al artículo número 13 y me imagino ahí, en virtud de ello, nosotros lo discutiremos. Quisiera señalar que ninguna institución de educación superior nos ha planteado que no exista regulación. La discusión, como es de público conocimiento, con algunas universidades e instituciones privadas, ha estado si es que por encima de la regulación es o no legítimo un cobro por parte de la institución a las familias que puedan pagar. Y ello no está regulado en este artículo en específico, por lo tanto nosotros consideramos esa discusión que se va a dar cuando se discuta el artículo número 13, digo, para mantener la voluntad del Ejecutivo en llegar a un entendimiento en ese plano, y decir también que nos estamos reuniendo, estamos trabajando con las instituciones de educación superior de manera responsable y con harto diálogo para explorar de conjunto las necesidades de modificación que tenga este proyecto relativas a la sostenibilidad financiera del sistema. Por ende, no quisiera yo separar la regulación y lo que se ha votado acá de la discusión que se vaya a dar en torno al artículo 13 y aquella prohibición, y también señalar, como hemos planteado en otras oportunidades, que en el estudio que hizo la Superintendencia de Educación Superior se establece que la salud financiera del sistema es positiva. Nunca antes en la historia de la educación superior contó con tantos recursos como ahora, y que no se ha podido comprobar un impacto negativo de la gratuidad en la salud financiera del sistema. Por ende, nosotros creemos que es un debate que hay que dar, solo que queríamos separarlo de la discusión que se acaba y el artículo que se acaba de dar. Eso. Un segundito. Diputado Badilla, diputado Moreno y diputada Molina. ¿Sabe qué, Presidenta? Yo invitaría, lamentablemente el ministro salió, al Ejecutivo y particularmente al subsecretario que está presente, a sincerar las cosas. Porque toda la argumentación, y siempre está presente, que hemos conversado, hemos escuchado a distintos actores involucrados en la educación superior. Y hablan de los rectores, hablan de los académicos. Y la verdad, Presidenta, yo le invito con todo respeto, no voy a decir con cariño, con todo respeto, subsecretario, sincere las cosas, pues. Han escuchado, pero no han acogido absolutamente nada. La Presidenta ha informado en reiteradas oportunidades que en la jornada que se hizo respecto de esto, que participaron muchos actores y que se escucharon. Y usted repite exactamente lo mismo. ¿Cuánto de lo que han escuchado han recogido? Absolutamente nada. Y siguen con el cuento de que este proyecto no va a tener un impacto en la situación financiera de las universidades. Nosotros creemos que sí, pues. Va a tener un impacto y no menor. Porque al eliminar el copago,
aquí el gobierno, y no digamos el Estado, porque tratan de diluir las responsabilidades en el Estado. El Estado es algo etéreo. Aquí es este gobierno el que está promoviendo esta política pública que va a tener, reitero, graves consecuencias de financiamiento para la educación superior. Si elimina el copago, ¿quién se pone con las lucas? Porque las carreras tienen un costo, efectivamente. Va a pagar las consecuencias la investigación, la implementación de las universidades, que la van a tener que dejar de hacer, porque usted está fijando un precio, pues. Y no les permite a las universidades que aquellos alumnos que quieran aportar y endeudarse por menos plata, lo hagan, pues. Lo que hemos venido planteando desde el principio, Presidenta, y yo insisto en esto, es que el Ejecutivo se haga cargo, pues, de lo que nosotros venimos planteando. Divida este proyecto, este mal proyecto. Una cosa es la eliminación del CAE o la condonación del CAE y otra es el financiamiento universitario. Y reitero, nuestros votos van a estar disponibles en la medida que el Ejecutivo, señor subsecretario, no tome tanta nota, sino que escuche, pero también acoja, con todo respeto, acoja nuestra propuesta. Reitero, lo invitamos, subsecretario, dividan el proyecto. Una cosa es la condonación y otra es el financiamiento universitario. De lo contrario, reitero, mi voto no va a estar disponible. Muchas gracias, diputado Abadía, diputado Moreno, diputada Molina y luego yo. Diputado Moreno. La anoto. Gracias, Presidenta. Hablaba de que estas medidas no han tenido ningún impacto en la salud financiera de las instituciones. ¿Cómo lo miden? ¿Tienen algún tipo de indicador o cómo llegan a esa conclusión? Eso no. Sí, te anoto. Hay un estudio, diputado, de la superintendencia que lo revisamos también en la comisión, pero ahí el subsecretario podrá responder. Diputada Serrano, la anoté. Ahora viene la diputada Molina. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, por su intermedio saludar al subsecretario. Y mis dudas tienen harto que ver con lo que se ha preguntado acá. Cuando usted dice, subsecretario, que han trabajado con las universidades, se refiere al CRUNCH, al CUECH, esas dos instancias y otras, ¿ah? Porque se supone que en el CRUNCH están todas las universidades públicas, estatales y no estatales, y en el CUECH solo las públicas. Entonces, mi pregunta tiene que ver con que de esas reuniones, si queda algún acta o queda algún documento o algún tipo de acuerdo. Esa era una pregunta un poco para terminar con los comentarios sospechosos. Muchas gracias, diputada Molina. Vamos a acumular las preguntas. Al final le damos la palabra al subsecretario. Lo voy a anotar aquí para que esté consignado. Me toca la palabra a mí. Yo me quiero hacer cargo de algo que señalaba el diputado Badilla. Aprovecho de recordarle a todas y a todos que estamos dando la discusión del artículo 7, al cual no nos hemos referido, pero también hay otros temas que discutir. Y me quiero hacer cargo particularmente de algo que ha salido mucho en el debate, de dividir el proyecto. Dividir por una parte el plan de condonación de deudas y de reorganización de la deuda y el nuevo instrumento de financiamiento. Y quiero decir por qué eso me parece que carece de toda lógica. Porque si vamos a condonar deuda educativa, ¿cómo vamos a seguir emitiendo deuda educativa? Eso es un sinsentido para las arcas fiscales, para la política pública y para las familias chilenas, una incertidumbre para las familias chilenas. Entonces, separar el proyecto creo yo que no tiene ningún sentido, más bien sirve para no quedar mal en la votación, diría yo, pero realmente no responde a un objetivo, porque si, insisto, nos logramos poner de acuerdo respecto a la condonación, ¿cuánto tiempo va a pasar entre medio de eso para tener un nuevo sistema de financiamiento? ¿Cuántos intereses se van a acumular de las y los endeudados actuales y futuros? Se van a acumular intereses, se van a acumular más deuda y por lo tanto vamos a tener que hacer otra política de condonación, otra política similar de reorganización de la deuda. Entonces carece de sentido. Respecto al artículo, a mí me parece que el artículo 7 a mí me parece que está bien formulado. Creo que es un artículo que es bastante poco controversial, porque habla de la renuncia al instrumento de financiamiento y también que distingue estas disposiciones de las instituciones de educación superior estatales, a quienes no les será aplicable lo dispuesto en el presente artículo. Cuestión que la indicación número 21 del diputado Badilla se elimina para que todas las instituciones de educación superior tengan el mismo trato. Y yo creo que el Estado tiene que darle un trato diferente a sus instituciones de educación superior pública. Y por eso también estoy de acuerdo con el artículo. Así que eso es todo cuanto podía señalar. Ahora tiene la palabra la diputada Rafael. Gracias, Presidenta.
Presidenta, yo escucho y a mí me sorprende de verdad porque el subsecretario siempre cuando se señala algo dice, sí, sí, estamos dispuestos a escucharlo, estamos dispuestos a cambiarlo, pero, Presidenta, el cambio que nosotros solicitamos de alguna manera, y los mismos, todos los invitados que estuvieron presentes, especialmente en la biblioteca, cuando tuvimos la reunión y había muchos rectores de universidades, el cambio era acá, en este. Y aquí no hay ningún cambio importante, hay puro ajuste. No hay ningún cambio de los que se habló en esta. Entonces, si no es aquí, ¿cuándo van a ser los cambios? Entonces, y además de eso, muchos de los presentes aquí también han sostenido y han justificado señalando que los rectores que estaban en aquella ocasión, porque se les hizo la pregunta, una pregunta perversa que se les hizo, porque se les preguntó, ¿ustedes votarían este proyecto a favor o en contra? ¿Qué van a decir ellos? No van a decir en contra, porque votar en general, obviamente dijeron, pero se olvidan después de continuar el detalle cuando dicen, sí, yo votaría a favor, pero hay que hacerle algunos cambios. Eso nunca lo dicen, eso nunca lo señalan. Entonces, cambio profundo. Entonces, y sobre todo si nos vamos a la prensa, rectores expresan su inquietud por impacto financiero que provocaría proyecto del fin del CAE del gobierno. Y nos vamos a un solo texto. Se debe cuidar el financiamiento de las instituciones. La mantención del copago resulta clave para la sustentabilidad y la autonomía de las universidades, dicho por un rector. Entonces, no digamos que estamos escuchando tampoco a los rectores de las universidades, porque yo quiero insistir, aquí donde tendrían que haber estado las indicaciones profundas, Presidenta, no lo están. Hay solo puro maquillaje y ajustes mínimos. Pero el proyecto en su esencia sigue siendo el mismo y es el que preocupa no solo a los diputados de oposición, sino que además le preocupa al CRACH, al G9, porque también han señalado aquí que el G9 está de acuerdo. No está de acuerdo, eso no es cierto. A mí me gustaría aclarar eso, no están de acuerdo, tienen muchas dudas respecto a esto, tienen muchas dudas al financiamiento, al copago, a perder la autonomía, a no tener recursos para infraestructura, a no tener recursos para investigación. Tienen muchas aprensiones, entonces no digamos que están de acuerdo. Y ahí tenemos que, por supuesto, lograr conversar con ellos y llegar a acuerdos, pero a través de indicaciones verdaderas, profundas. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Rafael. Diputada Serrano. Presidenta, harto se ha hablado de que tuvimos audiencia y que nos escuchamos a los distintos rectores de las universidades que vinieron a exponer. Y en ese sentido me gustaría al menos leer una parte del articulado que creo que sí recoge al menos el espíritu de los rectores que vinieron a exponer por parte del CUECH. Cuando se habla a las instituciones de educación superior estatales, no se les será aplicable lo dispuesto en el presente artículo. Ellos sí pedían un trato diferenciado, principalmente porque las universidades del Estado también tienen muchas pretensiones de qué es lo que se puede abrir con este proyecto o no. Claramente no es suficiente, incluso ellos hablaron de los aportes basales que deberían existir a las universidades del Estado, porque se debe tener también un comportamiento y una protección distinta a las universidades que principalmente y a las instituciones de educación superior del Estado. Entonces, cuando se habla de que no se escucha, aparte de quienes vinieron a exponer en audiencia, que por lo cierto, vinimos muy pocos diputados a escuchar aquellas exposiciones, solamente se habla por aquellos rectores en particular que vinieron a plantear contra la regulación de los aranceles, vinieron a plantear que también sería importante reponer, por ejemplo, aspectos que se recogieron en indicaciones anteriores que hablaban del lucro en la educación para no claramente excluirlo de esto y plantear una reposición de leyes que al menos ya salió de este Congreso Nacional y avances que son civilizatorios en materia de educación superior. Entonces, cuando se habla de que no, acá no hemos escuchado, yo creo que en particular el reclamo es que no fueron acogidas al menos algunas partes que creen que se puede, o sea, algunas partes que algunos diputados consideran que se tienen que desdibujar de este proyecto. Pero no están hablando desde la voz de todos los rectores y rectoras de las universidades. Y creo que en eso sería entonces más honesto decir qué es lo que les incomoda a algunos diputados y no poner a las universidades en el centro, porque creo que acá sí hay parte de la discusión que nosotros dimos y a las instituciones de educación superior dependientes del Estado de Chile, al menos lo que se quiere eliminar, que ya está en el articulado, hay una cabida de haberlos escuchado. Y creo que eso, al menos, y a los diputados que están hablando y están abogando de que sí escuchando a los rectores, yo les recuerdo esto. Y creo que hay algunos que están buscando justamente eliminar aquello. Muchas gracias, diputada Serrano.
Le ofrezco la palabra al ministro o al subsecretario porque no tengo más palabras de parlamentarios. Depende de lo que diga, diputado. Calma. Ah, el diputado Rey. Perdón, ministro, el diputado Rey. ¿Lo anoto para después? Muchas gracias, diputado Rey. Sí, bueno. Respecto al artículo 7º, y nos vamos a seguir refiriendo a ello, digamos, y sobre todo a propósito de las indicaciones que están presentadas, esta es una regla, creo, deseable, justamente porque lo que se busca es establecer claramente la voluntariedad de acceder a este instrumento por parte de las instituciones de educación superior. El último inciso, yo logro comprender cuál es el sentido de las indicaciones posteriores. El último inciso es precisamente porque se subentiende que las instituciones del Estado tienen la obligación de resguardar, digamos, de resguardar la política pública y adherir a todos los lineamientos que en este caso ocurren desde el Estado a través del Ministerio de Educación. Incluso uno podría suponer que tener o no tener ese inciso podría dar lo mismo porque efectivamente ninguna institución de educación superior del Estado no va a adscribir al régimen de financiamiento propuesto, sea cual sea digamos, por el giro que tiene, por su orientación, etcétera. Por otro lado, esta es una norma de similares características a las que hoy día contemplan otros instrumentos como la gratuidad también. Eso es relevante porque son finalmente normas que homologan reglas para las instituciones que son estándar más allá del contenido del fondo del instrumento. Yo concuerdo con usted, Presidenta, en que el artículo es no controversial en el sentido de que es de forma más que de regulación propia del instrumento de financiamiento, donde uno puede comprender que persistan las diferencias. Ahora, respecto a los otros comentarios, Presidenta, solo señalar que el diálogo no es estático, el diálogo es un proceso que está en movimiento. De hecho, esta semana tenemos reunión del Consejo de Rectores, CRUCH, de donde son parte tanto el G9 como también el llamado G3, que son las instituciones no tradicionales que se incorporaron por adscribir al sistema y al régimen tanto de gratuidad como de admisión, más las estatales, o CUECH. Hay mucha institucionalidad de las universidades. Entonces, todas ellas se reúnen esta semana. Vamos a estar allí con el subsecretario y quien habla. De hecho, en estricto rigor yo presido el CUECH. Y esto va a ser parte de la conversación. Y esto ha continuado desarrollándose y va a seguir desarrollándose porque los rectores comprenden también de que la dinámica de esta discusión no empieza ni termina en esta discusión, en esta que estamos haciendo ahora, sino que se va a seguir desarrollando en las etapas sucesivas de la tramitación legislativa y en cada momento habrá que abordar distintos temas, evidentemente, porque además incluso los elencos cambian. Me refiero a los elencos, a las comisiones donde nos va a tocar procesar esto. Después entraremos en la discusión en Hacienda y por las características del proyecto, prácticamente todo el proyecto se va a volver a discutir en la Comisión de Hacienda. Y en el Senado nos va a pasar lo mismo. Este es un proyecto sui generis porque, a diferencia de otros, prácticamente el 100% de su contenido se va a ver 4 veces, más las salas respectivas. Y eventualmente, en el tercer trámite, si depende cómo ocurra, tendríamos mixta. Entonces, va a tener una amplia, profunda discusión y hay que procesar, digamos, los acuerdos precisamente en la idea de esa trayectoria, a la que, por cierto, seguimos disponibles y nunca vamos a dejar de estarlo. Entendemos nosotros también que los rectores también, y ojo, nunca hemos dicho que esto tiene el acuerdo de los rectores. Hay una adherencia, evidentemente, a legislar, a discutir, a sentarse, a revisar, pero sabemos que hay opiniones muy diversas, porque incluso la forma en que cada rector evalúa y le impactan estas propuestas y esta política, también son distintas. Entonces hay opiniones sueltas. De hecho, tan es así que no ha habido una declaración del Consejo de Rectores fijando una posición como Consejo de Rectores respecto al proyecto. Han habido pronunciamientos de rectores específicos, de instituciones específicas. Me parece que solo el CUECH, o sea, la Universidad del Estado, emitieron una declaración como CUECH, pero el resto de las instituciones no lo ha hecho formalmente. Y me parece que eso es parte de la construcción que está en desarrollo. Nadie podría suponer, por la complejidad política y técnica que tiene este proyecto, que todo esto va a estar resuelto en un solo momento. Esto va a ser una tramitación legislativa en la que cada día va a tener su afán. Eso, Presidenta. Muchas gracias, ministro. Tenemos la subsecretario.
tome la palabra. Después le damos la palabra a los parlamentarios. No, muy breve para responder por su intermedio la pregunta del parlamentario que indicaba los cifras. Es simplemente señalar que la superintendencia, con un organismo independiente, lleva adelante un estudio de salud financiera que está ya está en su segunda edición, y en su segunda edición la superintendencia puede hacer un análisis estadístico, vuelve a corroborar el hecho de que no hay un nexo entre salud financiera de las instituciones y política de gratuidad. Es decir, no es posible identificar un nexo positivo a una asociación. Yo sé que eso se discute a nivel, existe una narrativa que señala aquello, pero en virtud de esa opinión no puede verificarse aquello de manera empírica. Y también recordar que responsabilizar la gratuidad de distintas dificultades económicas de las instituciones ha ocurrido muchas veces, ¿no? Eso ha pasado, pero que no podemos encontrar, por ejemplo, en el propio caso de las dificultades experimentadas en la Universidad Austral de Valdivia. La primera declaración que hace el rector en la comisión del Senado fue que la gratuidad no alcanzaba, y bueno, luego descubrimos que las razones de sus dificultades eran otras, como señaló el propio vicerrector económico de esta Casa de Estudios adelante, y así ha ocurrido otras veces. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy la educación superior cuenta con un financiamiento público superior a la media de países de la OCDE, y con aranceles que son de los más altos del mundo y que han subido desde el año 2010 hasta ahora un 44% por encima de la inflación. De hecho, en otro reporte de la superintendencia se estableció que las propias instituciones de educación superior no consideran que hay espacio para seguir incrementando los aranceles. Esto lo han declarado las propias instituciones, hay un estudio al respecto. Eso era, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Le ofrezco la palabra al diputado Rey. Gracias, Presidenta. A ver, yo solamente quiero, bueno, primero que todo saludar al ministro, al subsecretario, a todo su equipo que está presente el día de hoy. Junto con ello, señalar que acá no estamos, y yo creo que hay que entender esto, no estamos hablando solamente de casas de estudio, no estamos solamente hablando de infraestructura, no estamos hablando solamente de espacios materiales. Estamos hablando que se van a quitar beneficios estudiantiles a estudiantes, a jóvenes que pueden estar en situaciones económicas, a lo mejor no como muchos de los que están aquí conocen, porque parece que conocen otra realidad del país. Entonces, el que una universidad se adscriba o no se adscriba, el perder beneficio, a mí me parece lamentable. O sea, yo creo que es una situación bastante compleja respecto a lo que se está señalando, porque yo considero que es muy grave. Y respecto de las diferencias que hay entre la universidad, hoy día están las diferencias. ¿Sí? Si quienes han ahondado o han profundizado un poco cómo se financia la educación también en Chile, podemos perfectamente darnos cuenta que las universidades estatales tienen los aportes basales. O sea, el 2022, los 150.000 millones de pesos de la Universidad de Chile no son nada. O sea, se los pueden quitar hoy día y no pasa nada. O a todas las universidades del país le dan aportes basales. No. Y esos 150.000 millones de pesos, que también se entregan en menor cantidad, obviamente, porque es la que más concentra la Universidad de Chile, y me parece bien, porque es una de las universidades más importantes del país y de Latinoamérica. Son para desarrollar investigaciones, son para desarrollar distintos tipos de mejoras, infraestructura y otras cosas más que hacen las universidades. Entonces, cuando decimos a estas universidades les vamos a bajar, ¿no es cierto?, el monto que se está cancelando por carrera, es decir, ok, está bien, pero ¿y ese saldo que iba a esto, que no tienen a través de los aportes basales? Bueno, ¿qué van a hacer estas instituciones de educación superior? A mí me parece, la verdad, complejo, por decirlo de alguna otra. Sí, justamente me refiero al copago, como me dice la presidenta. Sí, no dije que me había interrumpido, así, le agradezco la observación, justamente al copago. Y cuando hablamos de condonación, o sea, ya, a ver, ¿cuántos son los condonados? ¿Cuántos son los deudores? Y digo esto porque la promesa era condonación total, y eso no está. Y por otro lado, todos los sistemas, incluido
el gobierno del presidente Piñera también condonó en su momento. Se condonaron al término de ciertas situaciones por condiciones especiales y el proyecto que está hoy día en el Congreso, en el Senado, justamente también establece un plazo máximo de pago. Y si no terminó de pagar todo, que es un tiempo mucho menor que el actual, ya obviamente alguien puede decir que cabe 2% de interés, hoy día es 0. Ya puede ser, pero es un tema debatible que se podría haber trabajado acá también en la Cámara. Se le terminan condonando el resto. Entonces, no hablemos que este es el único proyecto que habla de condonación, o donde existe condonación, o el único que va a condonar, que nunca antes para atrás se había condonado. Y si hablamos de 76.000 condonaciones, permítanme, por favor, lamentar que el compromiso no se haya cumplido, presidente. Usted lo acaba de señalar recién, no lo había tocado anteriormente, pero ya que lo mencionó, se lo menciono. Gracias. Gracias, diputado Rey. Diputado Badilla, luego Cornejo, diputado Cornejo y luego yo. Diputado Badilla, le di la palabra a usted. Presidenta, veo muy contento al ministro, pero a mí me están llegando mensajes, ¿ya? Y no puedo dejar de transmitírselo. Ministro, por su intermedio, presidenta, por supuesto, siempre por su intermedio. Jamás voy a hablar directamente con el ministro, ¿ya? Y la pregunta es recurrente. ¿Qué es lo que consultan los estudiantes? Señor ministro, ¿voy a terminar pagando exactamente lo que el Estado me prestó? ¿O voy a pagar más de lo que el Estado me prestó? Porque me argumentan, y esto lo hemos planteado en otras sesiones, ¿qué pasa si al año 5 yo terminé de pagar? Y a mí me dicen que me tengo que endeudar por 20 años. O sea, voy a estar pagando 15 años por una plata que no recibí. Es decir, y yo lo he planteado así, esos 15 años el Estado va a estar lucrando a costa de los estudiantes más vulnerables, que tuvieron que pedir plata para financiar sus estudios. Entonces, la pregunta concreta que me hacen llegar un centro de estudiantes es esa, señor ministro. ¿Usted le puede asegurar a través de este proyecto que efectivamente los estudiantes van a pagar lo que pidieron? Y reitero, si al año 5 o al año 10 pagaron, usted los va a obligar a que sigan pagando los otros 15 o 10 años que le quedan. Así de sencillo. ¿Van a pagar lo que pidieron o el Estado va a lucrar definitivamente con la educación de nuestros jóvenes? Muchas gracias, diputado Badilla. Diputado Cornejo. Paso. Gracias, presidenta. Quiero aprovechar esta oportunidad para recordar lo que señalé en la primera sesión donde comenzamos la discusión de este proyecto de ley, y yo tuve una impresión a partir de lo que nos señaló el ministro por su intermedia, presidenta, y también el subsecretario. Y lo que ha señalado recientemente el ministro respecto de lo que esperan de la tramitación de este proyecto de ley, en lo que le queda aún por recorrer aquí en el Congreso, en las distintas comisiones y por supuesto en el Senado como en la Cámara de Diputados, quiero de verdad suscribir con lo que ha dicho el ministro. Porque evidentemente el tratamiento que se le ha dado a este proyecto de ley tiene que ver precisamente con eso. Y yo lo dije en la primera sesión, cuando comenzamos a trabajar este proyecto de ley. E hice una especial solicitud, y era que no subestimaran nuestra inteligencia respecto de lo que el Ejecutivo pretendía en la tramitación de este proyecto de ley. Porque evidentemente saben que en esta comisión tienen mayoría. Y lo único que hay que hacer es meterle la pata al acelerador para que pase rapidito, porque todavía queda trámite de por medio. Entonces, cuando señalan
que no ha habido voluntad, que nosotros no hemos estado disponibles para conversar, para plantear nuestras propuestas, que no hemos participado de los espacios que se han hecho para poder trabajar en conjunto las distintas observaciones. Yo les quiero solamente señalar algo nuevamente. Claro que tiene razón el ministro cuando dice que el Consejo de Rectores en su conjunto, en su cuerpo, oficialmente no se ha pronunciado, pero extrañamente, de manera pública y privada, hay rectores que sí han señalado serias aprensiones con respecto a este proyecto. Algunos lo han hecho de manera pública y otros lo han hecho de manera privada con la intención de ser prudentes. Así, por lo menos lo han señalado con algunos de nosotros que han tenido oportunidad de conversar con bastante honestidad y sinceridad. Y sienten que no ha habido voluntad clara ni precisa del Ejecutivo para acoger las verdaderas impresiones y preocupaciones que tienen las universidades con respecto al impacto que va a tener este proyecto. Y yo lo quiero decir con mucha sinceridad porque así efectivamente esto ha sucedido. De hecho, voy a leer textual. Osvaldo Corrales, presidente del CUECH Universidades Estatales, dijo el 17 de enero pasado, comillas, la forma en que está diseñada la gratuidad evidentemente se ha traducido en un detrimento para las instituciones. Eso lo dijo don Osvaldo Corrales. Y a partir de eso, yo creo que hay que ser honestos, de verdad. Y lo que hemos sentido es que, como el Ejecutivo sabe cuál es el proceso que aún le queda pendiente de tramitar este proyecto de ley, nosotros también lo entendemos perfecto, es que aquí hay que pasarlo rapidito, están los votos en la comisión y por lo tanto lo que nosotros tengamos que aportar y que decir o las aprehensiones y correcciones que queramos hacerle a este proyecto de ley, la verdad las cosas es que por lo menos para el Ejecutivo es un mero trámite. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cornejo. Tengo la palabra yo y luego la diputada Serrano, luego se la ofrezco al Ejecutivo y luego votación. Ese va a ser el orden de lo que viene ahora. Yo me quiero hacer cargo de varios temas. Lo primero, el diputado Bobadilla preguntaba encarecidamente si las y los estudiantes iban a terminar pagando más. Yo quiero traer a colación la realidad concreta del presente. Hoy día, con el CAE, las y los estudiantes pagan mucho más de lo que realmente cuesta sus carreras. Pagan mucho más a los bancos, pagan mucho más en general con el CAE. Entonces tenemos que ser conscientes y también recordar las discusiones que hemos tenido. Aquí tuvimos un informe de la comisión, de la Biblioteca del Congreso Nacional, que nos daba cuenta de cómo el CAE era más desventajoso para las y los estudiantes y el FES suponía una mejor situación para las y los estudiantes. Eso en primera instancia. Luego, cuando el diputado Cornejo habla de la vocación de diálogo, yo estoy de acuerdo con que hay que tener vocación de diálogo, pero la vocación de diálogo se construye de a dos, o de todas las partes presentes. Entonces yo me pregunto, ¿qué vocación de diálogo hay desde la oposición? Si no se participó de las instancias donde acordamos en esta comisión, íbamos a dialogar para trabajar indicaciones de consenso. Y no me canso de decirlo porque eso es un antecedente importante. ¿Qué vocación de diálogo hay si hay indicaciones presentadas por el diputado Cornejo para suprimir todos los artículos del proyecto? Todos los artículos del proyecto. No puede ser que no te parezca ningún artículo del proyecto. Entonces, ¿cómo hablamos de vocación de diálogo si eso se construye de ambas partes? Lo tercero, cuando se habla de qué pretende el gobierno y de que aquí hay un apuro por sacarlo de la comisión y subestimar esta comisión, yo no lo veo así. Yo veo que lo que tenemos y lo que a mí me impulsa a trabajar rápidamente este proyecto y lo que yo espero que nos impulsara a todos y todas es que son cerca de 2 millones de personas y sus familias las que tienen que vivir las consecuencias de los créditos por estudiar. Son mucha gente que nos está esperando, que lleva esperando mucho tiempo, gente que no puede pagar, gente que no puede desarrollar su vida por tener estas deudas. Entonces, yo creo que el apuro lo tenemos porque la gente está esperando una respuesta. No porque el gobierno acá, el gobierno allá. Esa es chimuchina del Congreso, chimuchina de la política. Yo creo que acá lo importante es responderle a la gente. Hay rectores que se han pronunciado a favor y hay rectores que se han pronunciado en contra del proyecto.
Y hay distintas opiniones en el sistema de educación superior y por eso yo llamo también al Ejecutivo a acelerar ese diálogo con el sistema de educación superior para llegar a indicaciones o mejoras del proyecto que permitan garantizar de mejor forma la sostenibilidad financiera de las instituciones. Pero, cuando quien sea hable de que hay un detrimento de las arcas de las universidades y las instituciones de educación superior por la gratuidad, se equivoca. Eso no se ajusta a la realidad, no está de acuerdo a la evidencia. Es cosa de mirar el estudio de la Superintendencia de Educación Superior. La gratuidad no ha significado un detrimento en el financiamiento de las instituciones de educación superior, muy por el contrario. Y lo último que quiero señalar es respecto al copago. Me parece que este es un debate muy interesante que lo vamos a abordar más adelante, por cierto, pero creo que es importante tener en cuenta que durante 2 décadas los costos de la educación superior han ido aumentando. El cobro de la educación superior, pero no necesariamente el costo mismo de las carreras. Entonces yo me pregunto por qué. Esto no es sostenible para siempre. Las instituciones de educación superior no pueden seguir cobrándole más a las familias y al Estado para siempre. Esto tiene que tener un coto. Esto tiene que tener un límite y por eso yo creo que es importante ponerle un límite al copago. Por mí que no existiera copago en este proyecto, yo soy muy honesta, entiendo que para llegar a acuerdos, para encontrar puntos medios, hay que incorporar el copago, pero por mí que no existiera el copago porque yo creo que las familias no tienen que pagar más por la educación. Pero para que se entienda también el mapa de posiciones, yo entiendo que la oposición defienda el copago y defienda que las familias paguen más, pero también habemos personas que estamos en contra del copago y el rol del gobierno es encontrar un punto medio. El rol del gobierno es encontrar un punto medio y creo que en este proyecto se encuentra un punto medio y eso me parece saludable. Más allá de que a mí eso no me deja contenta al 100%. Yo no he dicho ninguna falsedad, estimado. Un segundo, ya dije el orden de las cosas, yo ya terminé mi palabra, ahora le toca a la diputada Serrano. Los voy a anotar a todos los que vieron la... Presidenta, yo solo quiero hacer un llamado al orden, porque la verdad es que solamente fuimos nosotras quienes nos referimos a la indicación misma. Entonces mi pregunta es, ¿vamos a reabrir en cada momento el debate? Porque ya hemos escuchado la misma opinión del diputado Bobadilla por su intermedio, presidenta. Déjeme terminar. Pero ¿puedo terminar? Yo lo acojo o no lo acojo, pero eso... Presidenta, yo no quiero permitir que la diputada Marcia Rafael me esté interrumpiendo mientras yo estoy opinando. Lo que estoy pidiendo, por favor, es que vayamos al fondo de cada una de las indicaciones. Hay una indicación, no he escuchado al diputado que la presentó defenderla, por tanto creo que vamos a tener que votar porque claramente hay una maniobra para seguir dilatando el debate. Muchas gracias, diputada Serrano. Diputada Rafael tiene la palabra. Gracias, presidenta. Presidenta, solo al escucharla a usted, que en algunas cosas puede tener razón, yo también quiero recordarle si esto es beneficioso para los alumnos y para las familias de los alumnos. Cuando sin este proyecto, yo mamá, tengo un hijo que se va a la universidad y no le da para tener gratuidad, pero sin embargo mi hijo puede estudiar con algo de becas. También yo le puedo decir, porque yo creo que ni una mamá, ni un papá, ni una familia quiere que sus hijos se endeuden. Yo le podría decir a mi hijo, ¿sabes qué, hijo? Yo te puedo pagar el 30% de la carrera. Consigamos una beca, podemos conseguir la beca, no la podemos conseguir, y el resto endeúdate para la universidad, para que puedas estudiar. El resto. Aquí no existe esa posibilidad. Aquí existe, o tienes gratuidad, o te endeudas 100% durante 20 años. ¿Me pueden decir que este proyecto es mejor? ¿Me pueden decir que el alumno y la familia de los estudiantes van a estar mejor? O sea, cuando me están pidiendo y me están obligando a que mi hijo se endeude 100% y que se endeude durante 20 años. Ahí también, yo no estoy hablando ni siquiera del copago, no estoy hablando de que yo beneficio a las universidades, que estoy preocupada solamente del copago. También me preocupo de las familias que hoy día van a tener que endeudarse en un 100% teniendo la posibilidad en poder pagarle parte de los estudios a sus hijos. Eso, presidenta. Anotado, diputado Badilla. Diputado Rey tiene la palabra. Sí, presidenta. Bueno, yo lamentar que te esté haciendo afirmaciones que lamentablemente no están acorde a lo que al menos nosotros creemos, pensamos, porque a lo mejor uno podría atribuirle a usted también algunas calificaciones que no se me ocurriría decirlas acá porque creo que son personales y que no corresponden de acuerdo a un debate que estamos dando de altura. Entonces decir que nosotros queremos que los estudiantes paguen más, yo creo que está fuera de foco, lamentablemente. Y ese tipo de calificación yo creo que a veces quita seriedad a la discusión. Bueno, junto con eso, yo creo que
estamos todos de acuerdo, yo creo que no hay ninguno que esté aquí en la mesa que el CAE cumplió su vida. O sea, yo soy de los que piensa que el CAE, el que está hoy día funcionando, no debe seguir y hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo en forma urgente. No quiero seguir con el CAE, o sea, que quede claro. Lo que quiero es un buen sistema de financiamiento de educación superior que sea más equitativo para todos nuestros estudiantes. Porque usted dice, acá son más de 2 millones y tantos beneficiarios. Bueno, entonces tendríamos que estar diciendo que son más de 600.000 familias que van a pagar más. Si estamos hablando de el mismo informe de la biblioteca también lo señala. Entonces, que hay familias, estudiantes y carreras que van a costar más. Entonces, y son carreras, y no son las más caras, y no son las que tienen mayores sueldos. Si eso es lo peor. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es justamente eso. Y se vuelve a retomar otra vez el tema y se insiste. No participaron. Hemos participado de 40 reuniones respecto de este tema donde se nos convoca a lo mejor 47, 48. Pero no se puede decir que por 2 acá la oposición... No, miento. De 3 a 2 la oposición fue. Y de los temas que se plantearon no se recogió ni uno. Entonces, no vengamos como la excusa, es que la oposición faltó una y no le consideramos nada. No sé, si ni siquiera los 2 que se participaron consideraron. Entonces, digamos las cosas como son. No quieren aceptar las propuestas que la oposición está poniendo en la mesa, ni siquiera conversarla, porque acá es ponerle el pie encima a un proyecto, y lo vuelvo a decir, a una iniciativa de esta comisión que tiene una mayoría oficialista de gobierno. Y nosotros entendemos, y probablemente se van a aprobar todo el proyecto tal como está, a lo mejor con menores cambios, se van a considerar a lo mejor algunos temas de forma, y probablemente en la Cámara de Diputados pueda pasar algo similar. En el Senado probablemente va a haber más sensatez, se van a modificar algunas cosas, pero no le quepa ninguna duda, Presidenta, que si que hay un gobierno de otra índole en el futuro, en un año más, con una mayoría parlamentaria similar a esa, más cercano a grupos más radicales, le van a cambiar todo. Entonces, ¿para qué los proyectos de educación en los países desarrollo, los países serios se hacen en conjunto, se hacen políticas de largo plazo y no andan cambiando y no se anda peleando año a año respecto de que esto está mal, que esto está bien, que esto... ¿Por qué? Porque cuando las cosas se hacen bien no hay necesidad de eso, pero yo creo que acá falta darle un poco de vuelta a algunas temáticas que se están planteando con seriedad. No es que queramos que paguen más, nosotros queremos que todos los estudiantes paguen menos y queremos que también se cumpla en los compromisos que obviamente todos hemos adquirido con el cambio de este sistema que tenemos hoy día, no sé si por el FES, o retomar el proyecto que puede estar hoy día, el CAE 2.0 que está en el Congreso también, en un trámite mucho más avanzado que este. Hagamos algo, pero hagamos algo bien. Eso es lo que uno espera. Gracias, diputado Rey. Diputado Badilla, luego entramos en votación. Presidenta, te están censurando, ¿viste? Sí. Bueno, Presidenta, aunque resulte ser reiterativo, ya lo dijo la diputada Rafael, también lo ha mencionado el diputado Rey, y creo que también lo podría decir el diputado Cornejo, y creo que el diputado Guzmán también. Aquí lo que usted ha manifestado, Presidenta, no se ajusta a la realidad ni a la verdad, de que nosotros queremos que los estudiantes paguen más. Eso no es efectivo y no lo podemos dejar pasar así como que no se ha dicho nada. Nosotros queremos un sistema justo, un sistema equitativo y que le dé oportunidades a todos los estudiantes. No es que estemos buscando que paguen más. Lo que nosotros no queremos, Presidenta, es que en definitiva se aumente la carga tributaria, se afecte el mercado del trabajo, se eliminen las becas, que se atente contra la autonomía universitaria. A eso nos oponemos.
Y nos oponemos, Presidenta, para que le quede claro, que no queremos que se obligue a los estudiantes a que estén endeudados durante 20 años. A eso nos oponemos. No es que queramos que paguen más. Por eso hemos dicho en reiteradas oportunidades que este es un proyecto que requiere de profundas transformaciones. Y es más, nosotros estamos, Presidenta, porque efectivamente condonemos o eliminemos el CAE, pero por un sistema mejor, no peor, como es la propuesta que está haciendo este gobierno. Y nosotros también le recordamos al Ejecutivo que hablaban de condonación universal, pues. ¿Dónde quedó esa frase, pues? La condonación universal. Generaron expectativas para llegar a la moneda y hoy día son incapaces de cumplir con esa promesa que hizo el presidente. Condonación universal. Utilizaron este tema para un fin electoral y hoy día no son capaces de presentar una propuesta que realmente vaya al fondo del problema, sino que están promoviendo una iniciativa que va a dejar endeudados a los estudiantes por 20 años. A eso nos oponemos, Presidenta. Y no es que estemos nosotros porque los estudiantes paguen más. Creemos que deben pagar lo justo, pero que el Estado no asuma el costo total de la educación universitaria, pues, porque quien pone la música va a ser el Estado y el resto va a tener que bailar, pues. Ahí está el atentado contra la libertad, pues. Los vamos a obligar a los estudiantes que deban estudiar en esta universidad y no en la que ellos quieren. A eso nos oponemos, Presidenta. Sí, voy a terminar. A eso nos oponemos. No es que queremos que los estudiantes paguen más. Y reitero al ministro, si quieren contar con nuestros votos o con mi voto, lleven a la práctica lo que dicen, pues, que han escuchado y que han escuchado, y acojan nuestras propuestas. Divide el proyecto en dos, pues. Uno, eliminar el CAE y el otro, el financiamiento universitario. Ahí recién mi voto va a estar disponible. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Badilla. Corresponde entrar en tiempo de votación. Ministro, ¿quiere la palabra? Brevemente, porque llevamos mucho tiempo en este punto. Lo sé, Presidenta, disculpe por su intermedio. Solo despejar un par de cosas. Yo creo que hay proyectos que ya han demostrado que, aunque uno no se aperture a acuerdos, igual no contamos con los votos. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque genuinamente hemos hecho un esfuerzo en otras discusiones por hacer esa aproximación, insisto y lo vuelvo a reiterar, así como por su intermedio, presidente, el diputado Badilla se encarga de reiterar permanentemente y recordarnos cosas, yo también. Convivencia, terminamos con una felicitación pública del diputado Badilla en la comisión, pueden buscar la sesión, ahí lo van a encontrar, por la forma en que lo hicimos, y después se rechaza la idea de legislar y se rechaza el conjunto del proyecto. Por lo tanto, no me siento, no voy a caer tampoco en ese condicionamiento. Creo que este debate es largo, va a ser arduo, duro, tiene que tener mayor profundidad en contenido y vamos a estar siempre disponibles a seguir avanzando en esa dirección. También una precisión, Presidenta, el Estado no lucra. Eso lo hacen los privados cuando extraen utilidades, el Estado no lucra, y acá lo que estamos viendo, y tampoco hay un endeudamiento, porque también se ha dicho que van a endeudarse más los estudiantes, no es real. De hecho es tan así que hoy un estudiante que obtiene el crédito con aval del Estado, esa deuda aparece en el sistema comercial, eso dificulta que accedan a créditos, entre ellos el crédito hipotecario. Este instrumento no va a verse reflejado en el sistema comercial porque precisamente no es un crédito y no es endeudamiento. En consecuencia, no tiene los efectos que ese otro tipo de instrumento sí tiene. Y respecto al tema de los pagos, lo cierto es, y lo voy a volver a decir, porque hay formas de presentar el mismo problema de una forma distinta y pareciera ser que efectivamente los efectos son malos, digamos. Pero hoy, todo estudiante que estudia con CAE paga más. Eso es un hecho. Y una parte importante no solamente paga más porque el crédito posee intereses, sino que también pagan más porque además copagan. Acá lo que el Estado está diciendo es que con este instrumento los estudiantes no van a tener que preocuparse de cómo se financia la educación, porque eso es algo que viene después de haber estudiado, después de haber logrado obtener su título, después de haber ingresado a estudiar y bajo ciertas circunstancias. Bajo ciertas circunstancias que suponen un tramo exento de pago para las personas que no han logrado mejorar su condición socioeconómica, entre otras, y efectivamente yo estoy leyendo acá el informe de la propia Biblioteca del Congreso que señala que, lo leo textual, el valor presente promedio de los flujos del FES es menor a la del CAE,
para los egresados de los primeros 9 deciles de mayor ingreso, mientras que el valor presente promedio del FES es mayor al del CAE para los egresados, para los egresados del 10º decil de ingresos, es decir, los de mayor nivel de ingreso. En este grupo, el 71,8% pagaría más con el FES comparado con el CAE, es decir, el 0,28%, 29% estaría en esa condición. Obviamente, esos son espacios de ajuste o mejora que pueden tener, pero lo cierto es que la inmensa mayoría de los estudiantes no va a tener una situación distinta o peor que la que tienen hoy, al revés. La gran mayoría va a estar en mejores condiciones que las que tienen hoy día. Y eso es no lo estamos diciendo nosotros, en un informe del Ministerio de Educación ni de algún centro de estudio al que nosotros le pedimos que lo hiciera. Fue algo que ustedes mismos solicitaron por la Biblioteca del Congreso. Eso, presidente. Bueno, se quedan muchas cosas, pero se dicen muchas cosas también. Muchas gracias, ministro. Ahora corresponde entrar en tiempo de votaciones. Señora secretaria. Votar entonces la indicación 21 del diputado Bobadilla. ¿Presidenta? ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Estamos de acuerdo. Perfecto. ¿Su indicación es para eliminar, diputado? Sí, votemos. Sí, la indicación en votación. 21 entonces. Diputado Bobadilla. Pero si la indicación es suya. Diputado Barrera. La indicación del diputado Bobadilla. Diputado Cornejo. Diputado Maya. En contra. Diputada Medina. En contra. Diputada Rafael. A favor. Diputado Rey. A favor. Diputada Astudillo. En contra. Diputado Moreno. Está pareado. Es que el diputado no ha manifestado su voluntad de pareo con la... Dijo que estaba pareado con usted. Desde las 4, dijo. ¿No lo hizo? Bueno. Entonces, diputado Moreno. Diputada Serrano. En contra. Diputado Bobadilla. Presidenta, esta es una demostración más de cómo el Ejecutivo o el oficialismo acoge las propuestas nuestras. Están votando sistemáticamente todas nuestras indicaciones en contra. Y la única finalidad que tienen nuestras indicaciones es provocarle mejoras sustantivas a un proyecto que va a generar graves consecuencias, no solo en el ámbito financiero de las universidades, sino que en el endeudamiento de los alumnos que hagan uso de este mal sistema que está proponiendo el gobierno. Por eso, presidenta, voto con mucha convicción mi indicación, porque creo que el objetivo que persigue, reitero, es generar mejores condiciones para los estudiantes y no como lo está proponiendo este proyecto, que en definitiva los va a dejar endeudados toda la vida. He dicho, presidenta. Presidenta. En contra. Por la afirmativa 5 votos, 6 en contra. Rechazada la indicación. En votación entonces el artículo 7. El artículo 7. Rechazada la indicación. 6. Sí, estamos en votación. Ya, buenísimo. Entonces para la próxima votación. Un caballero, totalmente. En votación la indicación, el artículo número 7. Diputado Bobadilla. El artículo 7 del proyecto. Puede. Diputado Barrera. Diputado Cornejo. En contra. Diputado Maya. Diputada Medina. A favor. Diputada Rafael. En contra. Diputado Rey. Diputada Astudillo. A favor. Diputada Serrano. Sí, a propósito de toda la discusión que se dio anteriormente,
porque se defendió con mucha vehemencia que acá no se estaba defendiendo la posibilidad de que los estudiantes pagaran más. Yo solamente quiero recordar que anteriormente votamos indicaciones que hablaban de restituir el lucro en la educación, defendida por un sector. También de hoy día no regular los aranceles cuando sabemos que los aranceles reales en ciertas carreras y en ciertas universidades hasta doblan el arancel de referencia, y creo que eso es la demostración más clara de que hay diputados que hoy día están con una visión de que los estudiantes tienen que pagar más. Yo voy a votar a favor de esta indicación porque creo que también representa hoy día la escucha que tuvimos también con las instituciones de educación superior del Estado. Diputado Bobadilla. Presidenta, por su intermedio al Ejecutivo. Yo le pediría al Ejecutivo que dejen la arrogancia de lado y que escuchen un poco lo que nosotros queremos aportar. Desde nuestra visión, creemos que efectivamente este proyecto no es la solución que se está buscando. Y por eso lo hemos venido insistiendo desde cuando se presentó este proyecto. Y nuestras indicaciones tienen esa finalidad de intentar mejorar una mala propuesta como esta para el financiamiento universitario y la condonación. Por eso, Presidenta, yo le reitero el llamado al Ejecutivo que dejen la arrogancia de lado y efectivamente sentémonos a conversar y que acojan nuestras propuestas. Por eso, Presidenta, este artículo yo lo voto en contra. Presidenta. A favor. Por la afirmativa 6 votos, 4 en contra. Aprobado el artículo número 7. Ahora corresponde entrar en discusión del artículo número 8. Voy a coger lo que señalaba la diputada Serrano y quiero hacer un llamado a las y los integrantes de la comisión a que por favor nos refiramos al contenido de las indicaciones, al contenido del artículo. Esto no es más que un llamado, ustedes pueden disponer de su palabra como así gusten, pero creo que sería importante para que avancemos en lo que tenemos que avanzar. Ofrezco la palabra. ¿Le doy lectura, Presidenta? Sí, bueno, dele lectura primero. Las indicaciones del artículo 8. La 22 es del diputado Cornejo para eliminarlo. La 23 del diputado Bobadilla. A, al numeral 1 del artículo 8 para reemplazarlo por el siguiente. Ser chileno o extranjero con residencia definitiva en el país. B, al numeral 2 para suprimir la frase o bajo modalidad. C, al numeral 2 para agregar luego de la palabra semipresencial la frase o a distancia. D, al numeral 2 para agregar luego de la frase reglamento respectivo la frase según corresponda. La 24 es del Ejecutivo para modificar el numeral 3 del artículo 8 en el siguiente sentido. A, incorpórase entre las palabras poseer y un la frase un título técnico de nivel superior. B, reemplázase en el párrafo segundo la frase si la o el estudiante cuenta con un título técnico de nivel superior, podrá acceder al instrumento de financiamiento si se matricula en una carrera de un área del conocimiento afín. Por la siguiente, la o el estudiante que cuente con un título técnico de nivel superior financiado por alguno de los instrumentos señalados en el párrafo anterior podrá acceder al instrumento de financiamiento si se matricula en una carrera. La 25 de la diputada Rafael y el diputado Rey al inciso segundo. Para agregar después de entre beca y el arancel la siguiente frase, real de la carrera, no pudiendo exceder en cualquier caso del arancel. B, para reemplazar la frase la duración de la obligación de contribución por el pago correspondiente. Y la 26 de las diputadas Arce y Medina para incorporar una oración al término del inciso final del artículo 8 antes del punto aparte y luego la palabra artículo, iniciando con una coma. Lo siguiente, así como los criterios para definir el otorgamiento total o parcial del financiamiento. Eso es, Presidenta. Gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Diputado Bobadilla. Solo una moción de orden. Sugiero que primero leamos el artículo propuesto por el Ejecutivo y después las indicaciones. El artículo está en sus escritorios, pueden leerlo cada uno, no vamos a cambiar la metodología en esta votación, ya lo hemos hecho así en todas las votaciones anteriores, pero agradezco mucho la sugerencia. En pedir no hay engaño, Presidente. Sí, muchas gracias, ya le di la palabra, diputado. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra, diputado Rey. Bien, gracias, Presidenta. Bueno, respecto del artículo 8 y la indicación que nosotros estamos proponiendo,
nosotros creemos que las becas deben seguir siendo importantes y atractivas para los estudiantes, para fomentar el esfuerzo académico. Por ello debe existir la posibilidad que el FES ayude a cubrir todo lo que lo relacionado con la diferencia del arancel no cubierto hasta un monto máximo equivalente al arancel regulado. Y también hay que mejorar la obligación de pago, de modo que la beca sea efectiva. Esto es algo que ya nosotros hemos estado señalando en múltiples ocasiones, en reiteradas ocasiones, porque en definitiva la beca es complementaria muchas veces a los créditos, al endeudamiento, porque los estudiantes, los más vulnerables, sectores, los que vienen de la ruralidad, por ejemplo, y van a las ciudades, muchas veces necesitan estas becas para poder mantenerse y estudiar. Entonces, yo pediría que las becas en general se pudieran mantener y por eso nosotros hacemos esta indicación. Gracias, diputado Rey. Diputado Badilla tiene la palabra y luego entramos en tiempo de votación. Sí, dos cosas, Presidenta, porque como ha manifestado el señor ministro, secundado por el subsecretario en reiteradas oportunidades que escuchan y que están dispuestos a escuchar, a mí me gustaría escuchar la opinión respecto de las indicaciones que nosotros hemos propuesto, porque en una de esas se sensibilizan y terminan acogiendo alguna indicación. Entonces me gustaría escuchar la opinión por todas y cada una de las indicaciones que hemos propuesto. Y lo otro, Presidenta, le voy a solicitar a la Secretaría, porque creo que el reglamento me avala, en el sentido de que yo quiero pedir que votemos numeral por numeral, literal por literal, porque lo que ocurre es que estamos votando en un paquete una indicación que tiene más de alguna indicación, más de una indicación. Entonces, le pido que por favor adoptemos esa metodología, numeral por numeral y literal por literal, después de haber escuchado la opinión del señor ministro, si lo tiene a bien. Muchas gracias, diputado Badilla. Lo conversamos ahora con la Secretaría. La única indicación que tiene literales es la suya y, por cierto, vamos a cumplir con lo solicitado. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo, si no entramos en votación. Presidenta, por su intermedio, se nos ha solicitado la opinión sobre las indicaciones propuestas al artículo 8º, que es aquel que establece los requisitos de las personas beneficiarias para acceder al instrumento del proceso de solitud y renuncia y sus efectos. La indicación 22 del diputado Cornejo es para suprimir completo el artículo 8. Naturalmente, el Ejecutivo se manifiesta en contra de aquella indicación, por cuanto implicaría rechazar el artículo que es de nuestra propia iniciativa legislativa. La indicación 23 del diputado Bobadilla tiene 4 literales. Primero, modifica el artículo, el numeral 1 del artículo 8, restringiendo su aplicabilidad a la fórmula ser chileno extranjero con residencia definitiva en el país, siendo que el instrumento utiliza la misma mención que hay para la política de gratuidad. No sería consistente, por tanto, en la política pública aceptar ese literal. En el numeral 2 del artículo 8, que con el B y el C, de los literales B y C de la indicación, intentan extender la viabilidad o el uso de este instrumento de financiamiento a las carreras a distancia, que tienen, como se sabe, una estructura de costos diferente a las carreras presenciales o semipresenciales. Aquello, si se quisiera llevar adelante de manera orgánica, requeriría otro tipo de tratamiento. El Ejecutivo sabe que el financiamiento a las carreras de naturaleza a distancia o a las carreras a distancia requiere un debate, pero no se puede resolver de manera mecánica de esta manera, por lo tanto nos parece que debe ser rechazada esta indicación. Y el literal D es un complemento, digamos, de técnica legislativa, según entiendo, a lo anterior. La indicación 24 del Ejecutivo, esta nosotros obviamente la llamamos a votar a favor, intenta clarificar la redacción del proyecto de tal manera de facilitar la articulación entre el nivel técnico y el nivel profesional en el uso de estos instrumentos. Y la indicación 25, de las diputadas Rafael y el diputado Rey, persiguen,
instalan la noción de arancel real de la carrera como un mecanismo para determinar la cobertura de determinados beneficios, y en la propuesta del Ejecutivo eso siempre debe hacerse en relación al arancel regulado. Entiendo yo que hay una discusión a propósito de las becas. Esto lo vamos a discutir a lo largo de la tramitación del proyecto, pero incluso si uno quisiera mantener la situación actual, no tendría por qué ser de esta manera. Nosotros entendemos que hay un esfuerzo de valorar el mérito de las personas, dado que hay algunas becas que se asignan por mérito académico, y eso estamos disponibles a conversarlo, pero no parece ser el modo de hacerlo, dado que recordar que lo llamado arancel real es el precio unilateralmente definido por la institución, y naturalmente el fisco no está obligado a financiar hasta el precio unilateralmente definido por una institución determinada, ni a través de una metodología en la cual de manera indirecta, a través de la unificación unilateral del precio, esto aumente el aporte público. Por eso la regulación arancelaria funciona en base a la estimación de costo necesario y razonable a través de una comisión de expertos y de expertas. Y finalmente las diputadas Arce y Medina proponen una indicación que refiere a la flexibilización del instrumento. Nosotros estamos disponibles a discutir esta mayor flexibilidad. Por lo tanto, como hemos comentado también antes con las diputadas Arce y Medina, estamos en total disposición de parte del Ejecutivo a buscar una formulación de conjunto, dado que esta indicación en particular podría tener impacto presupuestario. Naturalmente para nosotros cabe dentro de las que tienen atribución exclusiva del Ejecutivo. Nosotros estamos disponibles a conversar y por lo tanto incorporar durante la tramitación este concepto que han planteado las diputadas Arce y Medina. Y también quisiera recordar que la indicación 25 y 23 podrían tener facultad, o sea, podrían tener consecuencias presupuestarias, y por lo tanto consideramos que son de exclusiva tocan materias que son de exclusiva responsabilidad del Ejecutivo. Creo que haber respondido a la pregunta por su intermedio, Presidenta. Sí, con la Secretaría concordamos que la número 25 tendría vicios de constitucionalidad y por lo tanto es declarada inadmisible. Ahora entramos en tiempo de votación. Solicita la votación a mano alzada, señora secretaria. Luego entramos en votación del artículo. Ya dimos espacio para palabras de parlamentarios, para el Ejecutivo, y luego entramos en votación. El diputado Rey pide la admisibilidad, por lo tanto los que votan a favor de la admisibilidad de la indicación. ¿A favor? Sí. 1, 2, 3, 4. ¿En contra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 7. ¿Alguien no conté? 7. Inadmisible la indicación número 25. Ay, se tocó mal. Ahora en tiempo de votaciones. Vamos a votar todas las indicaciones del artículo 8. Una por una. En votación, señora secretaria. La indicación, la 23A del diputado Bobadilla. Diputada Arce. Diputado Bobadilla. Presidenta, se ratifica una vez más que el subsecretario manifieste de que están dispuestos a escuchar, pero no a nosotros. Y eso ocurre en forma reiterada, a diferencia de lo que puede ocurrir con la indicación de la diputada Arce y la diputada Medina, que están dispuestos a trabajarla ya en el futuro trámite. El resto de los diputados no tenemos esa posibilidad, y queda de manifiesto en cada una de sus intervenciones, subsecretario. Practique lo que predica. Por su intermedio, Presidenta. Practique lo que predica, subsecretario. Pero predique lo que practica el subsecretario, porque de lo contrario va a seguir en la misma tónica de que escuchan, pero no recepcionan absolutamente nada. Es patético el comportamiento del Ejecutivo en esto. Presidenta, creo que
este proyecto, reitero, va a generar graves consecuencias y si el Ejecutivo está dispuesto a seguir empujándolo tal cual como está, no va a tener buen fin. ¿Su voto? ¿Es su indicación? A favor. Diputado Barrera. Diputado Cornejo. Diputado Maya. En contra. Diputada Medina. En contra. Diputada... Me salté a la diputada Arce ahora que la veo. No, sí había votado. Sí, se había votado. Oh. Bueno. Diputada Rafael. A favor. Diputado Rey. Gracias. Voy a justificar mi voto. A ver. El numeral 1, en esta parte, lo que se pretende es restringir el requisito eliminando la posibilidad de que las personas con residencia temporal accedan al FES. Pues existe mayor incertidumbre respecto de la permanencia de estas personas y de desempeño laboral futuro en el país. La naturaleza de la residencia temporal justamente tiene por objeto que las personas se establezcan por un tiempo limitado, que se le está dando beneficios como que si fuera esta una residencia permanente. Eso es lo que nosotros no compartimos respecto de este tema y el proyecto establece un sistema de restitución tan extenso que resulta razonable que las personas que acceden a este crédito permanezcan en el país el tiempo necesario para garantizar la retribución efectiva del monto prestado. Nosotros hemos visto cómo muchos extranjeros han estado en el país algunos años solamente y luego se han devuelto a sus países o a través de Chile se han trasladado a otros países. Y por lo tanto, corremos el riesgo y yo creo que esto es una indicación en beneficio de todos los chilenos. Y yo les pido recapacitar a todos los parlamentarios que están acá presentes, que son representantes en sus territorios, de gente que hoy día no puede acceder a la educación superior, que le cuesta financiar sus estudios, el fisco no tiene todos los recursos suficientes como para que, en este caso en particular, estemos financiando como Estado, como gobierno, a extranjeros que están temporalmente residentes de Chile, no con residencia permanente, estemos financiándoles los estudios. O sea, yo conozco otras realidades de otros países y por ningún caso esto existe. Pero acá en Chile le estamos abriendo las puertas, como tenemos tantos recursos, démosle nomás, y total, si se van y después no pagan, no hay problema. Yo creo que eso no corresponde, por eso estoy a favor de la indicación del diputado Bobadilla. Diputada Astudillo. Diputada Serrano. Presidenta. En contra. Por la afirmativa 4 votos, 7 en Rechazada contra. la indicación. En votación, la indicación siguiente. No, seguimos en el literal. Sí, la letra B del diputado Bobadilla. La letra B del diputado Bobadilla. Diputada Arce. Sí, la indicación... Es la misma. Ya. Diputado Bobadilla. Diputado Bobadilla, ¿cómo vota su indicación? Sí. La letra B del numeral 23. Los invito a votarla a favor. Diputado Barrera. Diputado Cornejo. Diputado Maya. En contra. Diputada Medina. En contra. Diputada Rafael. A favor. Diputado Rey. Gracias. Voy a justificar mi voto. Esta es la B y C, ¿verdad? Solo la B. Solo la B, bueno, tiene relación con lo mismo en la práctica. Estas indicaciones que ha hecho nuestro colega ha estado revisando y tiene por objeto incorporar la educación online o a distancia.
¿No es así, colega Bobadilla? Así es. Bueno, no se debería permitir en este aspecto algo que fuera más limitante o peor que el CAE en este aspecto. O sea, estamos diciendo que vamos a mejorar algo, pero por otro lado estamos restringiendo. Ahora, les permitimos a los extranjeros que lo vamos a financiar, ¿no es cierto? Hoy día con los votos de algunos colegas acá, pero por otro lado acá, en este aspecto puntual, vamos a hacer algo más restrictivo de lo que hoy día es el CAE. La educación online ha crecido exponencialmente en el último tiempo. Y en la última década casi más de un 600%, según el informe del CIES, el año 2024. Un 201% en los últimos 5 años. Esto producto de lo que además se produjo con la pandemia. Entonces no parece razonable, Presidenta, dejar a estas personas sin ayuda. Y por tanto las jornadas temáticas que hubo, se trató este tema y tampoco fue considerado. Entonces esto se trató, se vio, se puso sobre la mesa, bueno, y otra vez lo mismo. Como no es parte de su agenda, al tacho de la basura. Yo creo que, y le pido, en este caso en particular, al Ejecutivo, que pueda evaluar y suscribir esta indicación que me parece que es de toda lógica, porque justamente lo que hace es ampliar el abanico de la entrega de educación a muchos estudiantes que de una u otra manera tampoco pueden acceder a la educación superior. Eso, Presidente, voto a favor. Diputada Astudillo. Diputada Serrano. Sí, en contra. Solo quiero argumentar muy brevemente. Lo que pasa es que el diputado Rey, por su intermedio presidenta, hace toda una locución de a quién dejaríamos fuera. Yo creo que no hay un avance en la medida en que nosotros no podamos regular bien esa materia, porque solo recordar que la Superintendencia de Educación Superior hace muy poco tiempo sancionó a una universidad justamente por inventar un campus virtual. Y creo que en eso no podemos hacer una apertura cuando no lo tenemos completamente regulado. Eso, Presidenta, muchas gracias. Diputada Arce. En contra. Presidenta. En contra. Por la afirmativa 4 votos, 7 en Rechazada. contra. La letra C de la indicación del diputado Bobadilla. No, quedan 2 minutos. Queda 1 minuto y mientras estemos en votación tenemos que terminar. Así que proceda a emitir su voto. Diputada Arce. Diputado Bobadilla. Sí, no, 10 para 5, no puede tomar con esa. Presidenta, yo no lo puedo decir mejor que el argumento que ha dado el diputado Rey. Aquí estamos excluyendo a un segmento importante que hoy utiliza este sistema. Por eso la indicación tiene como objeto que podamos extenderlos a quienes estudian a distancia. El sistema online se vino a quedar en el país, no solo en el ámbito estudiantil, sino que también en el laboral. Por lo tanto, creo que es un aporte importante y yo esperaría que el Ejecutivo pueda patrocinar en alguna instancia posterior indicaciones de esta naturaleza y que provengan de un diputado de oposición. Enriquecería mucho este proyecto, señor ministro, por su intermedio. Por eso lo voto a favor. Diputado Barrera. Diputado Cornejo. En primer lugar, quisiera compartir una inquietud con la presidenta antes de emitir mi voto, porque me preocupa, la siento un poco tensa respecto, porque cuando hemos intentado hacer alguna intervención respecto de las distintas indicaciones, a usted no le ha parecido. Y de hecho me dijo a mí directamente que no le parecía gracioso porque, comillas, nos pagaban por esta weá. Entonces yo creo, presidente, que hay que tener cuidado con las expresiones. Yo puedo entender que haya algún apuro o aprensión suya en particular para que votemos las distintas indicaciones, pero yo creo que hay que cuidar la forma, presidenta, cuando por su intermedio el subsecretario también iba a justificar una inquietud nuestra, usted también le hizo una indicación al subsecretario que mejor que votáramos. Lo mismo le hizo a la diputada recién Serrano. Entonces, es preocupante, presidenta,
que usted, antes de que uno vaya a hacer algún tipo de intervención, le haga alguna suerte de corrección. No me parece, hay que cuidar los términos. Eso, a favor, presidenta. Diputado Maya. En contra. Diputada Medina. En contra. Diputada Rafael. A favor. Diputado Rey. Diputada Astudillo. Diputada Serrano. Presidenta. Presidenta. En contra. Por la afirmativa, 4 votos, 7 en contra. Rechazada. Corresponde seguir votando si estamos en votación de la misma indicación. Sí, queda la letra D del diputado Bobadilla. Es la misma indicación. Usted pidió la votación Y es separada. presidenta, diputado. Adelante, secretaria. Diputada Arce. La letra D de la indicación del diputado Bobadilla. Diputado Bobadilla. Diputado Barrera. Diputado Cornejo. Diputado Maya. Diputada Medina. En contra. Diputada Rafael. A favor. Diputado Rey. Diputada Astudillo. Diputada Serrano. Presidenta. En contra. Por la afirmativa, 4 votos, 7 en contra. Rechazada la indicación y por haberse cumplido el objeto. Oh, no, bueno, voy a preguntar. ¿Hay acuerdo para poder continuar con la votación, extender 5 minutos? No hay acuerdo. El diputado Badía no lo da. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.